Bueno, se nos desconectó este asuntito, ya saben, esto en vivo tiene esos riesgos. Aquí va a continuar Héctor. No, lo que pasa es que no es que tenga sus riesgos. Cuando la producción es chafa y el equipo es comprado en el Mexicanito, vulgo el Necesito, tianguis de la esquina, es lo que pasa, ¿no? Digo, necesito equipo, así que por favor, coopérense, no sean gachos. ujú, necesito Este, padrino. bueno, el señor Botey era el segundo director en el equipo Automoto que después se convirtió en Velo Club. Ujú. Y el maestro, porque es le decimos nosotros al maestro Chucho, el señor Jesús Herrera tenía injerencia en ese equipo. Y es como inició mi papá. Después de ahí pasó al equipo Cóndor, del cual era socio de la fábrica de bicicletas Cóndor, el señor Benotto. Y mi papá fue ahí, y un italiano que vino a correr una vuelta a México y se quedó como director, ¿sí? Attilio Lambertini, lo dirige ahí. Tuvieron una gira por Europa muy exitosa, ¿sí? Que es tema Ya la de otro tenemos ahí en el grupo, programa. búsquenla, Equipo Cóndor en Europa, está muy, muy, narrada esa. Total que pasa el tiempo y Attilio Lambertini sabe que la esposa de Odilon Rojas está embarazada y le pide bautizar a su hijo. El príncipe, Y salgo yo. el No, primogénito. exacto, y salgo yo. Con el nombre de Héctor Manuel, gracias a un gran Jalisquillo, campeón en aquellos años del kilómetro contrarreloj individual, Héctor Manuel Simancas. Un saludo para Elvira Simancas Un abrazo, Elvirita. hasta Guadalajara y a todos. Y quiero anotar esto porque de verdad, cuando yo me pongo a recapitular un poquito todos los años que pues obviamente hemos estado vinculados directa o indirectamente la familia Rojas con grandes campeones, de verdad que hago un resumen y digo, somos unos privilegiados porque de verdad con grandes campeones a nivel nacional, internacional, son muchísimos años y bueno, pues no nos queda más que agradecerle la vida a eso, la verdad. Síguele, hermano, Y a va. mi papá. Sí, claro, y a mi papá. Bueno, pues total que es campeón del kilómetro Héctor Manuel Simancas y mi mamá había oído el nombre. En una competencia, yo tenía entendido que había sido en el velódromo Plutarco de las Calles, ya me corrigieron hoy que según fue en el autódromo. Le dice mi señora madre a mi papá estando embarazada, oye, ¿quién es Simancas? Y de lejos, mi mamá nunca tuvo contacto ni cruzó palabra con mi tocayo. Le dice, mira, aquel muchacho espigado moreno de allá, ese es Simancas. Se acarició a mi mamá el vientre y dijo, pues si esto que viene es niño, se va a llamar Héctor Manuel. Me gustó el nombre y me parece muy atractivo el muchacho. Y ándale, el que pagó los platos ratos fui yo. Y se lo dije a Héctor Manuel Simancas en alguna ocasión que tuve la oportunidad de convivir con él. Le dije, por usted me llamo como me llamo, usted es el culpable. Y le comenté la anécdota y pues nos botábamos de la risa. Tuve la oportunidad también de comentarla en el desayuno en Guadalajara con su hija Elvira, a quien nada más la vi esa vez, pero le mando un abrazo, espero que estés bien, Elvirita, y con todo el cariño del mundo. Entonces, Attilio Lambertini le pide ser su compadre y bautizar a su hijo. Y total que bautizó los tres partos de mi mamá. Sí, fue el Sí, padrino de fue los padrino de tres. bautizo de los tres partos de mi mamá. Y ahí tengo más relación con la bicicleta, ¿no? Y con los medios. Pasa mi papá al Pepsi Cola, ¿sí? Y un día en un viaje a Guatemala se traen a un amigo de mi papá, perdón, de mi padrino Atilio, que habían corrido juntos en Europa, que se llamaba Luigi Casola. Nada más y Nada nada menos. más. Un hombrecito que por ahí Que a veces parece parece que... que por ahí alguien ha oído su nombre. Buena o mala la experiencia, pero ha oído su nombre de este Sí, señor. claro. Se lo traen de Guatemala y pues él empieza a hacer aquí su carrera, un tipo muy sagaz, muy inteligente. Sabía manejar a la gente de manera finísima, como se le daba su gana. Me tocó, ¿sí? Y empieza la competencia de directores entre Casola y Attilio Lambertini. Y yo, en medio, porque Casola pues me conoció desde niño. Cuando empecé mis pininos en el velódromo, tuve la oportunidad de rodar en el velódromo junto a él, que se subía a dar sus vueltas.
y me presentaba en X momento hasta como su hijo el canijo. Él nació güerito, a diferencia de las otras, Porque él me nació decía, güerito. no, y casual en su manera de hablar, mami, hijo, que cómo estás. Y nunca me dijo Héctor. Casola siempre que me llamó desde niño, era yo Odilón. ¿No? Odilón. Pasan los años, empiezo yo a correr, tengo relación con Casola, con mi padrino Atilio, con el maestro Chucho, ¿sí? Y llega un momento en el cual se acabó el Windsor, anduve penando en 2, 3 equipos por ahí, la Escuela Mexicana de Ciclismo, la Universidad Autónoma de México con mi flaco querido, ¿sí? El cual nuestro entrenador en jefe, o coach, como les dicen ahora, era mi querido Sux, Edmundo Alpizar, ¿sí? Talentosísimo el Siux. Quien me dio la oportunidad de dirigir por primera vez un equipo a mí, estando en la universidad en la Vuelta de Chiapas, ¿sí? Mi flaco, sí, Humberto Sánchez, iba de director del equipo A de la universidad y yo iba del equipo B. En el equipo A iba José Luis Torrijos, ¿sí? José Luis, José Luis perdón, hermano José Luis Rico, Jorge, José Luis Rico. perdón, José Luis Rico, Ujú. ¿sí? En paz descanse, tristemente. Y no recuerdo quiénes eran los otros tres. Y yo en el equipo B llevaba yo 2 talentosos muchachos, ¿sí? Uno que le decían el Coyote, no recuerdo su nombre, que era de por Iztapaluca, que es empezando a subir la carretera de Puebla, pero muy aguerrido, muy buen trepador el muchacho. Y otro que también es medio conocido en el medio, que se llama Rafael González, el marroquino. Sí, cómo no. En la primera etapa de Chiapas, venían unos gringos que hicieron época aquí en México, los hermanos Estetina, Dale y su hermano, y se escapan estos dos escuincles con ellos. Era presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, don Ángel Romero, el Zapopan. Y no. Cuando llegaron a la meta de estos niños con esos monstruos gringos, ¿sí? Y se pusieron 1 y 2 de líder en la clasificación de novatos y tercero y cuarto en la general, el Zapopan estaba loco con ellos. Sentí bonito que Mabrón me felicitó y me dijo, qué bonito dirigiste esta etapa, te deseo suerte durante el resto de la vuelta. Desgraciadamente no fue así, porque el marroquino sufrió una caída, ¿sí? A la siguiente etapa o a las 2 etapas sufrió una caída y se le rompió la tijera de la bicicleta, la pudimos reparar, pudo continuar, pero se perdió mucho tiempo, ¿sí? El muchacho este que le decían el Coyote también tuvo por ahí 2, 3 averías, ¿sí? Y perdimos mucho tiempo y el liderato de novatos. Sí, pero fue la primera vez que yo pude dirigir un equipo. Gracias, te mando un abrazo, ¿sí? A Edmundo Alpizar, Que ¿no? es otra persona a la que de verdad él es muy serio, pero habría que dársele más reconocimiento todavía. Muchos nombres dentro del medio ciclista mexicano merecen un gran reconocimiento y entre ellos Edmundo Y Alpizar. sus hermanos, Mira, yo porque desconocí que tiene uno de hermanos. sus hermanos, Ray, si mal no recuerdo fue Raimundo y están los periódicos de mi papá, ¿sí? Raimundo Alpizar fue de los grandes también de la universidad y muy buen corredor a nivel nacional, ¿sí? No sé si Total, quisieras... A ver, pero dime. total de que pues después se forma un equipo, ¿sí? En el cual se supone que todo el Windsor nos íbamos a ir para allá. Por ciertas situaciones no se pudo dar y se creó el equipo Casola Campañolo, que inicialmente iba a ser Campañolo. Y los primeros corredores que tuvo ese equipo fuimos Aurelio Hernández, La cochinilla. la cochinilla, y su servidor Héctor Rojas, ¿sí? En una competencia de 3 días en Aguascalientes. Competencia en la cual pues nos dimos a llenar, pero éramos dos contra varios, ¿sí? Estaba Goyo Gámez de Jalisco, estaba José Lara, estaba Mosqueda. ¿Algún nombre tenía esa competencia, Héctor? No recuerdo, No ¿sí? recuerdo. Pero era una competencia de 3 días, Okay. ¿sí? Y quien la ganó fue un fenómeno que estuvo aquí en México y con el cual también
tuve unas batallas formidables y de grandes recuerdos y una amistad muy bonita. Edgar Cueto de Bolivia, porque a México vino una cuarteta, una cuarteta boliviana que aquí también hicieron época, ¿En ¿sí? pista o En en pista y en ruta, pista y en ruta? en pista y en ruta, ¿sí? Y pues tanto en pista como en ruta había que hacerles frente, ¿no? Sí. Y pues en ruta pues había más gente para hacerles frente, pero en pista los únicos que nos le poníamos al brinco éramos Ernesto el Tiburón Hernández, de repente por ahí aparecía algún otro, ¿sí? No especificando nombres, y su servidor, ¿sí? De repente Éramos... se irán algunos nombres, ¿no? O No, lo sea, que pasa es que no eran tan continuos, no tan continuos. pero continuos éramos el Tiburón y yo, Ah, ok. sí, Ernesto Hernández y yo, ¿sí? A ver, cuento, tengo la dicha de en una prueba que se llama Handicap, ¿sí? En la cual primero para clasificar haces una vuelta es un recorrido de 1 kilómetro y después nosotros en el medio de, si se recuerdan los viejos, decíamos una vuelta lanzada, que dabas 2 vueltas y la última vuelta era a todo lo que dabas para cronometrar e ir sacando la clasificación. Y ya el handicap era de que de los 10 primeros lugares, el peor tiempo se ponía en la meta de salida. Y de ahí con 10 metros de diferencia hacia atrás, los mejores lugares. En esa ocasión yo tuve el tercer mejor lugar. El segundo mejor lugar fue Edgar Cueto y el primer lugar fue el campeón panamericano del kilómetro contrarreloj, que era un jamaiquino. Adelante de mí, el cuarto mejor lugar fue Toño Aguilar del Politécnico. Y pues me puse a ver las perspectivas y dije, bueno, aquí va a estar canijo porque atrás traigo a Cueto y está el campeón panamericano atrás de él. Adelante yo puedo ir por Toño Aguilar, pero ¿cómo le hago? La pensé y la pensé bien ese día. Y pues arranco fuerte, dejo que me alcance Cueto y me le meto a rueda. Y el campeón tiene que venir por él a fuerza. Y me resultó porque los brinqué en la meta y les gané. Y por ahí hay un periódico donde dice Héctor Rojas cortó la racha boliviana porque les gané esa competencia, ¿no? Entonces, digo, vino después de todo esto, viene el equipo Casola Campañolo y ahí tengo dos grandes directores. Digo, aparte de mi papá, que fue mi director en el Windsor y en otras épocas de mi vida ciclista, tengo dos grandes directores técnicos que, bueno, el primero fue Claudio Costa, hermano de Guido Costa, director y entrenador de campeones del récord del mundo, Mm. ¿no? El profesor Claudio Costa, y después llega un italiano también, Otro italiano. que fue, que fue campeón del mundo en la prueba de Steyr, ¿Cómo no? la de Transmoto, Sí. que se llama Giuseppe Grassi, Giuseppe Grazzi. el cual se casó con la hija del señor Jesús Herrera. Y el señor Jesús Herrera es tío de Tirso Herrera, cuñado de mi Tirso mamá. Cortina Herrera. Tirso Cortina Herrera, cuñado de mi mamá. Entonces, con toda esta historia, ¿sí? Cuando me preguntan qué tanta relación he tenido en la bicicleta, pues por donde quiera estoy A casado con ella. través de, sí. A través de, porque aunque Tirso Cortina Herrera es mi tío político, pues es mi familia, ¿no? Su otro tío, Mario Herrera, que fue toda la vida mecánico de la selección nacional en el Comité Olímpico Mexicano, me trataba de sobrino, y sus hijos Alejandro, Carlos, todo, y Miguel, ese Miguelito, ¿no? Miguel Herrera, ¿sí? Me dicen primo. Entonces, No sé si quisieras retomar un poquito hacia atrás, regresarnos un poquito, Héctor, porque creo que es importante señalar la participación de Tirso y de otras personas
En ese inicio de los premios Ovaciones. Ese inicio Ujú. fue una charla en una carrera dominical, porque mi tío iba a ver las competencias, ¿sí? Y para echarme porras de repente también a mí, ¿sí? Y se juntaron, te digo, el señor Zavala, Alfredo Barba Chávez, Jorge Torrijos padre y Tirso Cortina, y dijeron, bueno, ¿por qué no hacer, recordándose de una vuelta que había que se llamaba la Vuelta del Futuro, siquiera para nuevos valores, que incluso una la ganó este Goyo, el hermano de Tito Lugo. ¿Por qué no hacer algo así para juveniles? Y surgió el primer premio Ovaciones. Parte de la premiación la puso mi tío Tirso, que tiene una fábrica de De cuadros de cuadros. bicicleta, sí, para bicicletas Magistroni trabajaba él, pero tenía su marca propia que eran los Gallardoni, Ujú. apellido de un gran pistero italiano también, italiano, ¿no? Sí, sí, Este, sí, la influencia la italiana influencia italiana presente. presente en la familia, ¿no? Entonces, parte de la premiación la puso él, otra la consiguieron por medio del periódico y cosas así, y se hace el primer premio Ovaciones, que constó de 3 días, ¿sí? Y el cual lo ganó Augusto Vitela. Al siguiente año, ya en forma, ya más en forma porque vieron que sí tuvo éxito, se hace el segundo premio Ovaciones y se toma como selectivo para el Mundial Juvenil de Lieja en Bélgica. Y también fue de 3 días y lo vuelve a ganar Augusto Vitela. Nada más que en esa ocasión yo sí estuve de líder, ¿sí? Junto con Gámez, porque cosas raras de los jueces. Empatamos hasta en los segundos y en las milésimas en la contrarreloj individual Goyo y yo. Sí, que fue ahí se llamaba el Circuito Panamericano sobre el periférico de la Ciudad de México. Sí, y empatamos el primer lugar Goyo Gámez y yo. Y en la siguiente etapa, que era ya en línea, ese mismo día, la ganó Jorge Torrijos. Y dicen que, bueno, los jueces tuvieron la apreciación de que Goyo entró adelante de mí y por eso le pusieron el suéter de líder, pero estábamos empatados en el liderato. La última etapa fue en el circuito del Bosque de Aragón. Ujú. Y para esto, pues estaban buenos ciclistas. Había unos poblanos, Nicolás Chopa y Ruperto Huitzil. De La Laguna estaba un tipo fuertísimo, César Morán, ¿sí? Y pues lógico, Jalisco con Gámez, con Mosqueda, los Buenrostro. Estaba buena la pelea. Quiero hacer una anotación aquí porque a mí me sorprende muchísimo, por ejemplo, ver las historias de muchos de ustedes que siendo pequeños competían con gente ya mayorcita, por ejemplo. ¿Tú qué edad tenías en ese entonces y tus rivales de mayor edad ahí quiénes eran? Porque sí hace la diferencia en la corpulencia física, en la musculatura. Bueno, por categoría estábamos en la categoría secra de 17 18 años. Ujú. Pero teníamos la oportunidad en ruta de ir de invitados a la segunda categoría, Ah, ok. ¿sí? Pero en el velódromo, ¿sí? Entrábamos con la primera, nos Ajá. revolvían a todos. Sí, porque Primera, a mí segunda me y ha sorprendido mucho ver fotos, como te decía yo, con Paco Huerta, con Ian Alsop, que obviamente te llevan un buen tramo de edad, y a los cuales les y aprendí a los mucho. cuales les aprendiste, algunas veces les ganaste, a veces quedaste en segundo, pero Lo que pasa es que, bendito Dios, como tú lo dijiste, somos unos afortunados, unos bendecidos, porque hubo una persona, Rogelio Alejo, que era el ayudante de don Pedro Delgado, de Pedrito Delgado en el CREA, que me dijo, es que me caías gordo cuando corrías porque te sabías cada maña. Dice, bueno, es que ¿qué quieres que hiciera? Si vi correr a los más grandes de sí. México, de niño, conviví con muchos de ellos, tuve la oportunidad de ver y de convivir con grandes a nivel mundial, porque yo vi cuando Cochise Rodríguez y Eddie Merckx
rompieron el récord de la hora en el velódromo olímpico, yo estuve ahí presente. Incluso te comentaba la anécdota con Cochise de que Cochise rompió el récord de la hora cuando más o menos iniciaba la vuelta del Injuve del 70. Y invitaron a Cochise y a Alcántara junto con mi papá al programa de Siempre en Domingo de Raúl Velasco. Y en lo que entraban ellos a escena en cámara, yo estaba acá tras bambalinas con Alcántara y con Cochise. Y lástima que no había celulares en ese entonces, no había un fotógrafo a la mano, porque lo comento, si me lo creen que bueno, si no yo lo viví. Claro, es que muchas Sí, historias así son. este, tuve la fortuna de que Cochise me cargara y me sentara en sus piernas. Sí, siendo yo un niño de 12 años, ¿no? Tuve la fortuna de estar sentado en las piernas de Cochise Rodríguez, que a los pocos días rompió el récord de la hora amateur. Con Eddie Merckx también tuve la oportunidad de estar con él en el velódromo y tengo el suéter de manga larga de Eddie Merckx que usó para calentamiento, porque ese suéter Eddie Merckx se lo regaló a mi padrino Atilio. Mi papá lo vio y le dio baja a mi padrino Atilio con el suéter. Ups, se acaban de Ups, enterar, no, ups. perdón. Y el ganón, pues ya sabrán quién fue, Digo, en todas ¿no? las familias Eh, sucede, ¿verdad? son herencias, Sí, ¿no? Mi padrino Atilio se lo heredó a mi papá sin saberlo él. sí, claro. Y mi papá me lo heredó a mí, también sin saberlo él, hasta que me lo vio que me lo puso para salir a entrenar, ¿no? Entonces tú esa dicha también, ¿no? Y te digo, Bueno, y sí, el segundo premio de ovaciones, digo, lo ganó Augusto Vitela, y había grandes ciclistas que desgraciadamente no lo supieron aprovechar en el Comité Olímpico, ¿sí? Pero concretamente Nicolás Chopa, ¿sí? El Negro Silva de San Luis Potosí, sí, cómo la no. Tripa López, también de San Luis, ¿sí? Pero Nicolás Chopa, César Morán de La Laguna, eran unos corredorazos, pero corredorazos, pero los dejaron perder. Sí, sabemos luego el teje y maneje, por ejemplo, en esta historia de ese selectivo a Bélgica, pues bueno, fueron grandes corredores, ni duda cabe de las facultades, pero bueno, ahí hay una anécdota que me gustaría que Héctor charlara, a ver. Pues lo que pasa es que, pues yo había estado de líder empatado con Goyo, ¿sí? Estoy dentro de la selección, ¿no? Voy al Comité Olímpico para pedir el escrito y solicitar permiso en la escuela de ausentarme porque iba yo a ir a competir al mundial. Y yo, sorpresa, me dicen, tú no estás aquí, ¿qué haces? ¿A qué viniste? No, pues es que tú no estás aquí. Y esa persona me lo dijo tajante, mientras yo esté aquí, tú no vas a pasar a estar concentrado allá adentro, pero el suéter tricolor nunca lo vas a portar, ¿eh? Estas historias yo creo que muchos las han vivido, sabemos que no es nueva esta historia de este manejo dentro de lo que son los federativos o los dirigentes a Y, altos niveles. y el que fue Augusto Vitela porque ganó, porque ni él estaba en los planes. La selección ya estaba hecha, ¿sí? Y Augusto porque ganó, o No si lo yo hubiera podían, no ganado, lo podían quitar. no podían rechazar. Por eso fue. Si no, ni él hubiera ido a Europa, ¿no? Y a mí pues me la aplicaron dos, tres veces más, en unos centroamericanos, en dos panamericanos, un juvenil y uno de primera de fuerza, ¿sí? Y me la cumplieron. Y la única vez que me tomaron en cuenta, así como de consuelo, no pude ir porque me fracturé la clavícula derecha días antes, en una caída tonta en un entrenamiento en el autódromo, Cabe ¿no? destacar que ese tipo de prácticas, por ejemplo, en el caso de mi hermano, pues sí era como también una herencia que le dejó mi padre, o sea, porque mi papá siempre fue un rebelde del ciclismo, sabiéndose todos los estatutos, todos los reglamentos. Era muy complicado que los federativos o los dirigentes lo pudieran
pues lo pudieran atacar. Aparte que había otra situación, porque con esta persona, para la selección de 1960, para la Olimpiada de Tokio, hubo un incidente con mi papá. Entre esta persona, mi papá y el entrenador nacional de aquel entonces, que era Leonel Roca, hubo una confabulación de estas dos personas contra mi padre y lo eliminaron de la selección para Roma, perdón, para Roma en el 70. Bueno, quiero En el decirles 60. que esta situación sí fue muy fea, porque mi papá comenta que el selectivo fue en el autódromo, ¿no? La última prueba en el autódromo y mi papá había ganado algunas otras competencias de selección para ir y pues como no lo podían eliminar ahí, sí, pues comentaba mi papá que lo mandaron al azar Lazar con un tubular. con unos tubulares a dos miembros de la selección que fue a Roma en el autódromo de Hermanos Rodríguez, pero no en el circuito de 4 kilómetros, sino en el circuito de 5 kilómetros donde está una curva muy cerrada que la conocemos como la horquilla. Entonces es una curva en codo, completamente, en U, que tienes que bajar la velocidad, pero tremendamente y volver a arrancar de cero. Mi papá se había salvado porque se dio cuenta de la situación dos, tres ocasiones, pero ya en una de esas no alcanzó, lo lazaron y lo bajaron de la bicicleta y no fue a Roma. Entonces, con esos antecedentes y ciertas rencillas, aunque esta persona y mi papá después, un año después, fueron compañeros de selección Ujú. en unos Juegos Americanos aquí en la Ciudad de México. Así que por ahí hay una foto también de Sí, esa sí, sí, está ahí selección. en el grupo. Sí, pues siempre hubo rencillas. Este señor de la federación llegó a tal grado nada más conmigo que con el equipo Windsor concretamente había tirria. Sí, por ahí castigó, no me acuerdo si fue un año entero, porque iba para dos, para terminar su carrera. Castigó a Manuel Ceja Romero, sí, al Chato Ceja lo castigó un año, sí, y por cosas que sí uno no pueden ser, pero como tenían el poder decían yo aquí soy ley y se hace esto. Y Realmente así se terminaron muchas carreras, o sea, por la desilusión de ajá, ese tipo de acciones, ¿no? afortunadamente la de Ceja no, la retomó y volvió a ser quien era, Manuel Ceja. Hay otra anécdota, o sea, digo, de estas historias de los federativos y haríamos otro grupo, un libro de la historia negra del ciclismo. Cada quien sabe detalles, ¿no? Y realmente, bueno, pues el grupo, no por lo que ahorita dice Héctor, porque está, de hecho está siendo muy educado y muy prudente al no mencionar a la persona, sabemos él y yo quién es y a lo mejor algunos sabrán, pero el grupo, bueno, pues lleva otro tinte. Hay otra anécdota que él me comentó, muy padre, de cuando ganaste el campeonato nacional juvenil B o C, Juvenil C. juvenil C. ¿Cómo te fue al otro año? Platícame Bueno, cómo te fue. el campeonato que gané en el Autódromo Juvenil C, le comentaba a mi hermana que pues estaban todas las categorías desde infantiles hasta Juvenil C, que es en la que competíamos nosotros. Esa vez la selección del distrito, o la Ola Verde como nos llamaban, la formamos Ramón Bautista, Rodolfo Gutiérrez, Augusto Vitela y su servidor. Para todas las demás categorías, excepto para nosotros, había las atenciones que ni se imaginan. Masajista, abastecimiento, lonita para que te sientes y no estés en el suelo. Y para esto desde antes nos habían puesto una zapatería los jalisquillos en todas las pruebas. Estaban ganando todo lo habido y por haber. Estaban llevándose medallas de oro hasta en la hora del descanso y en el abastecimiento. Así de ese tamaño. A mí me ganó el 4000 individual José Lara nada más y nada menos. Sí. Nos ganaron el 4000 por equipos, quedamos segundo. Pero cuando viene la ruta, y días antes había sido los 15 años de mi hermana Alejandra, estaba yo desveladito, Ah, porque yo pachangueado. les quiero comentar que Héctor tenía la cualidad de
no bebía. A Héctor lo podían mojar con cerveza, con vino y lo que sea, porque le decían, si no te tomas esta copa, te vamos a regar el vino. Y Héctor decía, riéguenmelo porque no me lo voy a beber. Pero era bailador, muy buen bailador, de los pocos ciclistas buenos bailadores, Héctor. Gracias. Y se iba de pachanga y al otro día ganaba. Mi papá no lo podía creer. No, y me regañaba gacho. Sí, claro, sí. En las posadas donde vivíamos en el edificio andaba yo bailando a escondidas, nada más oía y ponía yo un espía en la puerta del edificio y si veía que venía mi papá me avisaban y me metía corriendo a la casa y a dormir. A veces me dormía hasta con la ropa puesta para que no me viera, Para que no lo ¿no? viera. Pero total que viene ese campeonato y a la juvenil C no nos pelaba nadie. Todos con refrescos, sándwiches y nosotros bien gracias. Y no llevábamos dinero. Gracias a la mamá de Ramón Bautista, que en paz descanse la señora, me enteré que falleció. Un abrazo hasta el cielo. Los cuatro tuvimos una mitad de plátano porque llevaba 2 plátanos la señora. Y los partimos y nos dimos la mitad de plátano cada uno como abastecimiento. Y las ánforas las fuimos a llenar de agua a los baños del autódromo, ahí en los pits. ¿Quién los llevaba? ¿Quién los dirigía? Nos pusieron de director a Rubén Cerón, pero 8 días antes de los nacionales. O sea que como director, así que nos hubiera entrenado, esto, lo otro. Y una dirección durante la competencia, tampoco. Sí, nos dirigimos entre nosotros y más bien quienes tomamos las decisiones ahí fuimos Ramón Bautista y yo. Sí. Y con el apoyo de incondicional, la verdad, de Rodolfo Gutiérrez y Augusto Vitela. Sí, total que corrimos de infantiles, otro Héctor Rojas, Carlos Héctor Rojas Ramírez, ganó su categoría, que tampoco lo atendieron muy bien a él. Y en la categoría C gané yo y por ahí están los pericos que dicen los Héctor Rojas salvaron la orilla del distrito. Que casualmente Héctor tiene una hermana que se llama Alma y entonces somos así como que tocallitos de De nombre. todo, ¿no? De todo. Y total que por eso está ese periódico ahí. Sí. Y entonces sí, ya mucha gente, cuando yo gané el Nacional, se paraban el cuello, yo sabía, yo creía en él, y me querían cargar en hombros, todo cosa que no permití porque me pareció ilógico. Sí, la ilusión mía era que un día me cargaran en hombros como a mi papá y me sacaran una foto y eso, ¿no? Pero ese día no me pareció lógico ni justo, porque estaban colgando de algo que pues no era de ellos. Era de los cuatro que corrimos y de la mamá De de uno de Ramón ellos. Bautista, concretamente, que ella fue nuestra abastecedora principal. Ese fue mi nacional en el autódromo. Al año siguiente, que es cuando se van a Bélgica, y me dijeron, tú jamás vas a portar el suéter tricolor. Todavía en el autódromo, esta persona tuvo la desfachatez, perdón, en el aeropuerto, cuando fui a despedir a Augusto, que se iba a Europa, tuvo la desfachatez de acercarse a mí y decirme, pues a ver si para la otra tienes más suerte. Lo que le dije yo, ¿sabe qué? Los espero en Aguascalientes cuando regresen de Europa. Y se las cumplí. Vamos a Aguascalientes y en la prueba de ruta, lógico, de nuevo, la mayoría de las medallas se las estaba llevando Jalisco. ¿Sí? La única que no se llevaron fue la de ruta. ¿Sí? Eh, en el equipo de ruta estábamos Jorge Torrijos, que ha ido a Europa también, Augusto Vitela, también seleccionado de Europa, Alberto Roberto, un muchacho que corría para el Boceadores, que se apellidaba Roberto, se me olvidó ahorita, les pido mil perdones, se me olvidó su apellido, chaparrito él, ¿sí? Y yo, éramos los cuatro del distrito. No tenía yo un buen director tampoco, pusieron al papá de un buen muchacho, y también un buen corredor que lo dejaron perder,
se apellidaba Velázquez, sí, que hizo pareja con un gran atleta que también destacó a nivel juvenil en el ciclismo, Benjamín Paredes, sí, pero pues como director no tenía nada el pobre señor, que me disculpe. Y me acerqué a alguien Ah, esa es que buena. toda la vida le he estado agradeciendo. Le digo que qué lástima que me fue mal en la última vuelta ese día, porque si no, gracias a él, y le mando un abrazo y un beso enorme, sí, gracias a él hubiera sido yo bicampeón nacional. Su nombre, Nadie lo va a conocer. pues a ver si le suena conocido, sí, Luis Villicaña. Me acerco a él, él iba por la universidad. Ya nos conocíamos, teníamos amistad, todo. Y le digo, oye Luis, no seas gacho, dirígeme por favor, porque pues quien traigo eso y nada, creo que es mejor nada. Me dijo, sí, cómo no, yo me voy a hacer cargo de ti. Y me dirigió de una manera extraordinaria. Extraordinaria. Cuando se hizo la fuga grande, me hace la seña y me dice, esa es la buena, allá te quiero ver. Arranqué, me pegué a la fuga y vámonos. En la fuga estábamos este muchacho del Boceadores que les digo que no me acuerdo su apellido, se llama Roberto, Guillermo Ordorica, ¿sí? Mario Adame, el hermano del Champucito, mis compadres queridos, Mario Adame, estaba Buenrostro de Jalisco, la Tripa López de San Luis Potosí y yo. Pasan las vueltas, los kilómetros, y cerca de la última vuelta jalo a José Ordorica, Guillermo Ordorica, que iba por el Politécnico. Y pues viendo quiénes estábamos ahí, le dije, mira Pepe, pues la verdad tú sabes que aquí, perdón, pero nadie es pieza para mí. No, sí, Héctor, el único que podría ponerse mal brinco eres tú. Pero sabes que yo te voy a ganar. La guerra psicológica. O me ayudas a controlar a estos canijos, o de mi cuenta corre que ni segundo eres. Porque el que tenía yo de mi equipo estaba preocupado por querer ser el campeón cuando no sprinteaba. No, para nada. No. Dije, bueno, pues no tengo apoyo de mi equipo, tengo que buscar quién. Los seleccionados todos, el que no ponchó se cayó y todos se bajaron, sin excepción todos. Augusto Vitela, Jorge Torrijos, Nicolás Chopa, todos los que fueron a Europa se habían bajado. Pues viene la última vuelta, muchachos, y corro con tan mala suerte, con la rueda trasera, la única piedra que había en el circuito la agarro yo. Y poncho el tubular trasero. Me dolió como no tienen idea. Completé el circuito y todo. Incluso hice sprint. Pero con la rueda trasera ustedes saben que es imposible. Llegué cuarto. De 7 que éramos, llegué cuarto. ¿Quién gana el campeonato? Eso es karma, eso es karma. José Guillermo Ordorica del Al Politécnico. que le había dicho que ni segundo Al iba que a le había ser. dicho que yo ni segundo iba a ser si no me ayudaba. Y para esto, cuando veníamos ya para dar vuelta a la meta, Toño Aguilar, también del Politécnico, levanta los brazos y le dice, tranquilo Pepe, ya ponchó Héctor, el campeonato es tuyo. Y sí, lo ganó él. Segundo fue Mario Adame, de Michoacán. Y tercero, ¿quién cree? El cuate del boceadores que no me ayudó para controlar al equipo. Y todavía cuando nos bajamos tuvo la desfachatez de abrazarme, decirme gracias, a ti te debo mi medalla de bronce. Ese campeonato yo lo lloré. Y se los digo derecho. Lo lloré. Parecía yo Magdalena.
porque era mi bicampeonato, ¿sí? Nadie de los que estaba ahí me podía ganar y no es falta de modestia, y porque aparte tenía yo un compromiso con alguien muy importante para mí. De mecánico iba mi padrino Armando Salinas y le había prometido una medalla de oro. Por las aves del destino no se la pude cumplir y él lo entendió. Pasó el tiempo, viene mi debut en primera categoría forzada. Sí, forzado. Porque yo venía de juveniles y tenía que pasar por la segunda categoría, hacer mis 100 puntitos, que era ganar 10 competencias para pasar a la primera. Pero mi querido papacito y don Pedro Delgado se pusieron a platicar por allá solas. Y cuando me estoy inscribiendo y le digo a los jueces en segunda, llega don Pedro y dice, apúntalo en primera. Don Pedro, pero pues, si yo vengo de juveniles, acabo de salir de juvenil. En primera. Llega Juanito Martín, que no le di un coscorrón ese día porque estaba a cierta distancia, y me dice, pues sí, Héctorito, ya para que de una vez, ándale. Juanito así Juanito hablaba. chistoso, Bueno, así habla. chulada de hombre. Y Rogelio Alejo, que era el segundo del CREA, después de don Pedro, me dice, ni te hagas, ya te vas a primera. Oye, pero mis puntos, desde que estabas en juveniles ya te llevábamos tu cuenta y no lo sabías, ya estás hasta pasado a primera, órale. Fue en el Bosque de Aragón esa competencia, fue inicio de temporada y la gané. La gané, le gané a Toño Aguilar en un sprint que hasta nos dimos de codazos, porque la anécdota es de que estaba el equipo boliviano, se escapó Edgar Cueto, que era el líder del equipo boliviano, pero faltando 3-4 vueltas ponchó. Dije, no, pues de aquí soy. Llega la hora del sprint, abrimos el sprint y arranca un grandote de Bolivia, ¿sí? Álvarez, ¿sí? Arranca, pero no era muy buen sprinter. Yo salgo por el lado izquierdo, Toño Aguilar sale por el lado derecho y cuando lo brincamos, chocamos y nos tocamos el codo sin querer. Pero por inercia y la adrenalina, nos embutimos una serie de codazos que no tienen idea. Lo que me ayudó a mí, pues como decía, ver correr a tanta gente y tan importante, algo se aprende, fue que le aviento el codazo y encojo el brazo rápido y cuando él avienta el codo se ve en banda y cuando lo recoge le meto el codo aquí, así, y lo detengo aquí, ¿no? Y pues fue de fotofinish la foto. Sí, reconoció que le gané derecho, independiente de los cosas, porque él también los dio, pero lo peleamos bien bonito ese sprint. Y ese primer trofeo que gané en mi debut en primera categoría fue el que a mi padrino Armando le regalé en pago de esa medalla de oro que no le cumplí. Él lo recibió de muy buen agrado, con mucho cariño. Y mi madrina Teresa, su esposa, en paz descanse, chulada de mujer, también me dio un abrazo indescriptible la sensación, ¿no? Y ese fue mi debut en primera categoría, ¿no? Bueno, de ahí bueno, yo quiero, porque también, hijo, es que tuvimos una plática hace un mes muy padre y la verdad es muy... Tengo una mente que ve todo como a nivel fotográfico, como película, y Héctor me estaba narrando una carrera, ya se fijaron que es muy descriptivo, que es muy platicador, que Sí. eso es de familia, que tenemos esa cualidad. Héctor me narró una competencia donde se fuga con Seferino Estrada. Hablando de las diferencias de edades, bueno, pues se darán cuenta la corpulencia de Seferino Estrada, quienes lo conocieron, y bueno, pues la diferencia de edad con en ese entonces, chamaco. Entonces, a ver, platícanos cómo fue en esa Fue ocasión. una México-Puebla y lógico, Seferino y yo en la subida no éramos de los mejores. Nos dejaron empezando a subir rumbo a Llano Grande. Y dije, bueno, pues a completar la competencia.
pero Seferino se quedó antes que yo venía delante de él. Se acerca mi papá y me dice, viene el indio atrás de ti, o lo esperas o le das. ¿Te iba dirigiendo mi Mi papá? papá me iba dirigiendo. Yo corría para la Asociación del Distrito Federal y Seferino en ese momento corría para el Sabritas. Dije, no, pues espero al Seferino y nos vamos juntos. Empezamos a darle y la persona que iba atendiendo al Seferino, de la distancia que nos acaba el grupo, le dice, 3 minutos, negro. Voltea al Seferino y me dice, no son nada, Héctor, vamos a darle. Llegamos a Llano Grande, empezamos a bajar y pues sí, por lo que nos dijeron después, bajamos más o menos duro porque mandaron a un juez que se llamaba Jerónimo Molina, que venía en motocicleta, a cuidarnos porque decían que nos venían jalando con los carros, que veníamos atrás de los carros. No, veníamos dándole que veníamos bajando, yo calculo que unos 120 por hora, porque pues los dos le zumbábamos y no nos daba miedo las cosas. Alcanzamos al pelotón saliendo de San Martín Texmelucan, rumbo a Cholula. Pues dije, bueno, pues ahorita vamos a descansar tantito. No, ¿cuál descansar tantito? En ese descansar tantito que me atonté, el Seferino se siguió de frente y yo reaccioné, afortunadamente, y ahí voy tras él. Pues sin que me diera cambio nadie del pelotón, porque el Seferino hizo un grupito y de 3 4 y se adelantaron. Me aventé persiguiéndolo desde San Martín Texmelucan hasta Cholula. Y sin que nadie me diera un cambio del pelotón. Y como decíamos en el argot, yo clavado con el 5313, ¿sí? Y atrás de él, hasta que les di alcance. Cuando les doy alcance y ya vamos a entrar a Puebla, por ahí se acercó Juanito Martín a la rueda de Seferino. Le dije, Juanito, búscate otra rueda porque el que se acerca aquí se cae. No, pues bueno, no se cae, perdón, me Lo expresé mal. embarras. No, puede pues, sucederle algo, Sí, ¿no? sí, sí. Ya total que Juanito, sí, Héctor, que porque Juanito en ese momento era mi doméstico, porque pues ya yo era el hombre a ganar ahí. Llegamos a Puebla y le comentaba yo a mi hermana Alma que con Toño Aguilar ese sprint que les comento de los codazos fue muy aguerrido. Pero si yo hubiera podido disputar el sprint en Puebla con Seferino, al tú por tú, hubiera sido mi mejor sprint en toda mi vida. Porque los dos, pues los que me conocieron, y gracias Román por tu opinión hacia mí, sabes que te quiero mucho, Chori. Te están mandando muchos Sí. saludos, los cuales vamos a responder para no cortar la charla, los Bueno, vamos a responder al término. ajá. Pues los dos le dábamos para sprintear, éramos buenos sprinters. Pero al llegar a Puebla, un agente de tránsito deja atravesar unos carros por la calle donde veníamos nosotros, entonces hace el tráfico. Seferino entra entre los carros. Juanito se me quiso meter por el lado derecho y le aventé la bicicleta y lo sombré contra una cajuela, perdón, lo anticipé. El que se acerca esta rueda se cae, ¿no? Juanito nada más manoteó la cajuela, pero no se cayó. Pero a la hora de entrar yo, como veníamos embalados, casi me enruedo con Seferino, él se da cuenta y me hace que me frene. Y él salió pero sin frenar. Y me sacó una distancia de unos 15 metros. Pero pues ya cerca a la meta y se lo recorté, pero no lo alcancé, no a brincar, no lo alcancé para pronto, ¿no? Y él volteaba y volteaba porque sentía que le pisaba yo los talones, ¿no? Él ganó, yo fui segundo, ¿sí? Y después que nos bajamos, les digo, grandes rivalidades arriba de la bicicleta, pero abajo era otra situación. Y me decía, híjole, dice, si no es por los carros, quién sabe cómo hubiera estado, ¿verdad? Pero pues para mí hubiera estado fabuloso, a lo mejor, no digo que te hubiera ganado. Hay el 90%, yo le dije, hay el 90% de probabilidades que tú me ibas a ganar. Yo me quedo con el 10%. Pero Pero de que te hubiera, lo iba a pelear, te lo pero iba a... de que te lo iba a pelear, te lo iba a pelear. Y hubiera sido el mejor sprint en toda mi vida. Aquí pregunta a Carlos Herrera, CN Ciclismo, que platiques sobre tus agarrones con Dorancu.
Eh, en pista? en pista me di buenos agarroncillos con Pablito. ¿Había Él otro Doranco? tenía un hermano más chico. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo No el nombre. recuerdas, Pablo pero era el era grande. Pablo. Pablo era el grande, murió trágicamente y muy joven. Me di buenos agarrones. Un abrazo, Carlitos. Sí, espero verte pronto. Me di buenos agarrones con Pablito, sí. Eh, pero como que yo ya estaba. Descríbenos a Pablo. A ver, en este ejercicio de hablar de los otros, platícame de Pablo Doranco. Pablo Durancó también desciende de familia ciclista. Su papá corrió con nuestro papá. Sí, el señor Pablo del mismo nombre. Representantes de Chihuahua los dos. Sí. Y Pablo era. Yo lo conocí de niño en el primero Ovaciones. Ujú. Sí. Chinito él, alto, delgadito, güero, muy linda persona, su familia una familia hermosísima, muy decentitos, sí, pero empezaba Pablito. Ya después sí nos dimos buenos agarrones, pero de Pablo lo que quiero decir no es tanto los agarrones que me di con él, sino que cuando estuvo el Panamericano Juvenil en México, del cual también me sacaron de la selección, sí, de toda la selección mexicana, y estuvieron grandes amigos míos ahí. Nada más hubo dos personas que valieron la pena y desquitaron el suéter. Una, Pablo Dorancú, quien le peleó la medalla de oro a un argentino, pero de una forma que no tienen idea. Incluso en el último hit tuvieron que hacer un póster de la foto de Photofinish, pero un póster en forma, grandote, yo lo vi, Para tratar de ver quién. para tratar de ver quién había ganado, porque ni con el póster así podían dar quién. Y el segundo que se batió en el medio fondo también con los argentinos, él solo, pero a capa y espada, sí, como un gran guerrero, sí, Gregorio Gámez. Porque la persona que le pusieron, lógico, no voy a mencionar el nombre, aunque ya lo he mencionado en estas narraciones en algún momento, la persona que le pusieron como compañero no le sirvió ni para echarle aire a los tubulares. ¿Sí? Y Goyo Gámez se batió en ese día igual que Pablo en la velocidad, como un gran guerrero. ¿Sí? Y si no mal no recuerdo, Goyo quedó segundo. Y Argentina hizo el 1-3. Sí, para que se den una idea de la calidad de ciclistas que eran estos Y que muchachos. entendamos, por ejemplo, de verdad, todas las historias que hay en el pasado. Ahorita Héctor está mencionando personas que a lo mejor los ciclistas actuales no los conocen, pero que formaron gran parte de la historia del ciclismo en México, representaron a México en eventos Ajá. internacionales, lo dejaron en muy buen nombre y bueno, pues que aquí queremos seguir haciendo ese homenaje. Otra persona, Román León, nos pregunta que si tienes alguna anécdota con Enrique Bocanegra, también otro. Ay, no. Bueno, Bueno, tendrás muchas. muchas con muchos. El que a mi case. Enrique Bocanegra lo conocí siendo yo juvenil, él corría para el equipo Acros. Y lástima que no me traje esa foto, fíjate. Ya habrá Bueno, ya oportunidad. habrá oportunidad de que la pueda yo subir al grupo, o que mi hermana, que es la erudita en esta situación, haga, porque sí, a mí si quieren comunicarse conmigo, por favor, WhatsApp, si eso, absténganse, es muy simple para mi mente. Yo prefiero la llamada telefónica, si necesito algo más complicado que un WhatsApp. Quique Bocanegra y yo fuimos compañeros en el equipo Casola Campañolo. Muy buen corredor, junto con Alfonso Pacheco, mi querido Kabubi, un gran doméstico, ¿sí? Que hay que darles el Y un, valor a los domésticos y un muy buen amigo. como El ciclista. equipo Casola, Ujú. te había comentado, los primeros fuimos a Aurelio Hernández y su servidor. Después el Windsor no se pudo integrar completamente. Y me dijo Casola, háblale a tus amigos, vamos a hacer el equipo, esto, lo otro. Entonces convoqué a Rodolfo Gutiérrez, Alfonso Pacheco, Marco Antonio López, Héctor Pérez. Arturo López, No estaba no, Héctor Pérez. Arturo López,
que no son hermanos. Ah, no, Héctor en el Benoto, ¿verdad? Sí. Héctor lo trajiste en el Ah, Benoto. Arturo López, sí. Ya se me fue. Rafa no. No. Rafa también del Éramos Benoto. Rodolfo Gutiérrez, Pacheco. Pacheco, Aurelio Hernández. Bocanegra, no. Tampoco. Sí. Bocanegra, en el Casola Campañolo. Ajá. Sí. De nuevo, por favor, discúlpenla. Perdón, perdón. Rodolfo Gutiérrez, Alfonso Pacheco, Enrique Bocanegra, Marco Antonio López, Arturo López, Pepito Castañeda, Manuel Ceja y su servidor. Éramos los 8. ¿Sí? Lo de Héctor Pérez fue fortuito porque fuimos a una vuelta del Pacífico, ¿sí? Y no fue Ceja. Entonces hicieron 2 equipos, el Casola Campañolo y el Benito Juárez, ¿sí? Y por el Benito Juárez iba yo junto con Héctor Pérez, que entró de relleno, ¿sí? Rodolfo Gutiérrez y Marco Antonio López. Al decir relleno no quiere decir que no tenía talento, No, era solamente cubriendo un espacio. Era porque nos hacía falta un hombre. Nos hacía falta un hombre, entonces por eso digo entró de relleno. Sí, porque estaba incompleta la cuarteta de Benito Juárez. Entonces Héctor no tenía equipo y vino para acá el gallo. ¿Qué tiempo dura el Casola Campañolo? 2 años. Poco tiempo. 1 año, 2 años. Sí, y se acabó, pero pues por comentarios que he oído todo, incluso uno de ellos es de Carlitos. Gracias por expresarte así de cuando llegaba yo al velódromo, Carlos, ¿no? Que yo no me sentía así, pero gracias. Es que uno no Sí. sabe cómo es uno visto, de ¿No? verdad. Pero pues hicimos época porque del otro lado volvemos a equipos Jalisco, estaba el equipo Zapopan, donde estaba pues gentes que no le daban mucho. Rodolfo Vitela, Paco Huerta, Rubén Camacho, ¿sí? Y Paco Vázquez, por mencionarles nada más uno. Sí, gente inexperta. José Lara, o sea, gentes que con trabajos pedaleaban, ¿no? Entonces, luego, y que mucha gente ahorita todavía se acuerda del Cazuela Campañolo, le da uno gusto, Sí, claro. ¿no? Le da uno gusto y pues hicimos un buen equipo ahí. Posteriormente, ¿No? Héctor, pues, a ver, dime. Perdón, incluso tengo el gusto de que en ese equipo fuimos compañeros el primer ciclista profesional mexicano y yo, Marco Antonio López. Así es, Marco. ¿No? A ver, Héctor, y bueno, termina el Casola. ¿Qué sigue para ti dentro del ciclismo? ¿Un tiempo estuviste alejado? No, ¿No? se acaba el Casola, ando buscando equipos, te digo, estuve en la universidad, estuve en la Escuela Mexicana de Ciclismo, estuve en un equipo que se hizo de la Secretaría de Salubridad. Fíjate todo eso, de Sí. verdad es que pareciera que es mi hermano y pues llevamos aquí la sangre y el apellido, pero hay muchas cosas que yo no conozco de Héctor. En ese equipo de salubridad estábamos Tito Lugo, José Luis Rico, el Toro López y no recuerdo quién era el cuarto. ¿Sí? Estábamos en el equipo de salubridad. Sí, duró 1 año. Sí, fue por iniciativa de Evencio López, el hermano del Torito, en paz descanse. Okay. Sí, el querido Chief, te mando un abrazo. Bueno, todos lo conocen como Evencio, pero a él le gusta que le digan Domingo, porque cada 8 días es su santo. Ok. ¿No? Un abrazo, Chief. ¿No? Él hizo ese equipo y me dio la oportunidad de estar ahí con él. ¿No? Ya después, yo estuve en la universidad también con Rico, mi director pues era el Siux, Fernando Sosa fue un ratito el director ahí, y ya después Alpizar tomó las riendas, ¿no? Y pues con mi querido flaco Humberto, sí, estuve en la Escuela Mexicana de Ciclismo, sí, y después es cuando viene, para mi manera de ver, la tercera etapa del Windsor. Porque para mí la primera etapa fue en el 70 cuando fallece Radamés Treviño.
Esta es otra ¿no? anécdota. Esa es la anécdota que él hace rato decía que le tocó vivir a qué edad, Héctor. A los 12 años. 12 años. Héctor iba en un carro cuando sucede el accidente y en la foto del periódico está Héctor ahí de espaldas frente al cuerpo de Se ve mi Radamés. perfil y el Se ve su cuerpo de perfil. Radamés tendido. Y yo vi todo el accidente. Le acababa de dar y de echar agua yo en la cara y Fernando Ortiz, mi querido mago, que era el masajista de la selección de ciclismo y del Windsor, le acaba de dar un ánfora de agua y estaba escapado con Alejandro Carrizosa. ¿Sí? Y en esto atacó Radamés a Alejandro, se hizo a la izquierda hacia el centro de la carretera y cuando volteé a ver si venía Carrizosa cerca, es cuando viene el carro de frente y con el retrovisor lo ensarta de los cables del freno, lo arrastró varios metros, tumbaron, tumbaron tres fantasmas de la carretera y todavía tengo aquí, después de tantos años, cómo quedó el cuerpo de Radamés destrozado y una de las piernas a la altura de la espinilla casi mutilada, ¿no? Y yo vi todo el accidente. Pasó mucho tiempo en que yo oía el frenar de unas llantas de coche en la calle y me agarraba de la mano de quien fuera porque me quedaba clavado en el pavimento. Sí, son cosas que No, aparentemente uno siente que no se quedaron, pero es el sonido, no solamente la imagen, ¿no? Sino el sonido. es que es muchas cosas, Alma, porque fue el impactante lógico de la escena. Pero aparte, lo doloroso por el sentimiento hacia la persona. Sí, claro. Porque Radamés era una persona súper especial. Súper especial. Hay la anécdota de que cuando regresó de Panamá con sus últimas medallas que ganó, fue al departamento de Tacubaya a enseñárselas a papá. No estaban mis papás, no sé por qué me dejaron encerrado con llaves y yo no era callejero. Sí, sí. Me tuve que brincar por la ventana de la salita al patio y fuimos a su carro, traía un bolchito rojo, me acuerdo. Y ahí me enseñó sus medallas y todo. O sea, detalles que dice uno, te hacen querer a la gente. Y tú sabes el retrato que le di a Ah, Ramón, Ramón. con cuánto celo lo guardé toda la vida. Y se lo di a Ramón porque alguien especial también para mí. Y con lo que me dijo que estaba haciendo, nadie mejor que él para tener ese retrato. Que ni siquiera, y te mando un abrazo, compadre Edgar Treviño, que me lo pidió, se lo di. Porque por el chismoso de mi papá Edgar Treviño se enteró que yo tenía ese retrato y me lo pidió. Le digo, sí, un día te lo voy a mandar y jamás se la cumplí. No, Teo, pero fue eso, Teo. Entonces viene la primera etapa es esa del Windsor. La segunda etapa para mí es cuando está Vitela, Cejas, Seferino. Entramos nosotros al Windsor como juveniles y corríamos en primera también en segunda. ¿Sí? Y la tercera etapa es cuando viene Rosendo, vuelve a estar Juanito Martín, Tito Lugo, estoy yo, Los están los colex. Colex, está el Fugas, están los Liga, Ujú. está Pedrito, un abrazo y acuérdate, para todo mal, tlayudas y mezcal, hermano. Sí, ¿Eh? Pedro. Espero que un día se nos haga. Hasta Oaxaca un No, saludo. espero que un día se nos haga, Pedrito. Entonces, para mí esa es la tercera etapa del Windsor. Sí. Que es ya cuando viene también Alcalá y todo eso y se integra el Recordemos que equipo. en la primera, pues Sabás, En la primera, Alcántara, el Radamés. primer equipo Windsor eran, a ver si me acuerdo todos porque eran como 2 o 16. Eran Sabás, Alcántara, Treviño, Juárez, Jorge Martínez, Paco Flores, sí, el Pollo Hernández, un Rudo. ciclista del cual poco han hablado, Alejandro Zamora, Zamorita, que no es de Guadalajara, era del distrito. Alejandro Zamora, muy buen cuatromilero por equipos. El Ruso Tapia, Agustín Colín, te mando un abrazo hasta Chiapas, hermano. El Sí. Paletas. El, no, ¿No estaba? El Paletas era del Politécnico. Mm. Sí, Francisco Javier Contreras.
Ramón estaba ahí. Ramón, llegó mi Ramoncito querido. En un tiempo Sí. estuvo Huerta. No, Huerta estuvo en el primero En porque el primero, por eso es este del que estás hablando. cuando ganó Agustín la vuelta, pues igual que con Jalisco en el campeonato que gané yo, al Windsor ese le faltó ganar nada más el suéter de campeón en abastecimiento y en descanso porque ganaron el campeón individual, el 1-2. Ganaron campeón por equipos, campeón de montaña, campeón de regularidad y campeón novato con Paco Huerta. Y lo curioso de ese Windsor es que en el 70 se gana la vuelta, que fue una locura esa vuelta, ¿sí? Con Alcántara de campeón y Arturo García Infante de subcampeón. Ah, Van a pues, correr Costa Rica y ganan la vuelta de Costa Rica a la inversa. Arturo García Infante de campeón y Agustín Alcántara de subcampeón. Y van, creo, todavía a correr después la vuelta de Panamá y la gana Alcántara. ¿Sí? Entonces, en ese equipo, en esa primera etapa del Windsor, eran como 16 canijos para acordarme de todos. Tengo buena memoria, sí, pero no tal grado. sí, una disculpa para los que no nos No. acordemos. Siempre fue un equipo muy numeroso, siempre fue un equipo de grandes hombres. Yo siempre he dicho que se juntan el talento y la oportunidad. Sí, porque también dentro de esa época estuvo en el Windsor Jan Alsop. Ya no sé. Vino un amigo que conoció en la Vuelta de Costa Rica, mi papá, que iba como mecánico de no sé qué país y después se vino a México y corrió para el Windsor, sí. Mario Mancuso, un argentino, sí. Mario Mancuso, les digo, hubo muchos ciclistas muy Un saludo para grandes. los amigos de Argentina. El grupo ya es un espacio internacional. Tenemos muchos amigos en Argentina. Si alguien sabe de Mario o lo conoce, bueno, pues la verdad es que sí lo queremos contactar. Ahorita hemos recibido saludos de nuestros amigos guatemaltecos. También gente muy También querida. gente muy querida. Guatemala fue una estancia de mi padre que marcó la vida de la familia. Un fuerte abrazo para todos, Ajá. para todos. Héctor, a ver, bueno, platícanos después. No recuerdo cuándo fue cuando tú tienes un lapso como de distanciamiento. Lo hay, ¿no? Como tal. Mira, después de que todavía corría yo en el Windsor y quien después fueron mis padrinos de mi primer matrimonio de velación, Su primero, ¿eh? Porque tiene varios. es otra historia. Es otra competencia, ¿no? Los señores Benotto, Sí. con los cuales tenía yo, volvemos, relación de bicicleta con italianos, esto, lo otro. Eh, Me llaman un día porque trabajábamos maquila para ellos, les armábamos las ruedas de bicicleta de todo tipo hasta la profesional. Vuelvo a hacer una pausa, esperen. Ese taller lo manejaba mi mamá, ¿eh? Esa es una historia que, bueno, la he compartido en mi muro, pero mi mamá fue, ahora sí que la titular del taller de maquila para las ruedas que salían al extranjero, para Benotto, y Benotto le mandaba premios a mi mamá porque le entregaba una muy buena producción con mucha calidad. De ese taller habla mi hermana. Pues yo era el encargado de ir a cobrar las facturas y todo, y la señora Era el Benotto, cobrón. y sigo, la señora Benotto pues me veía, y el hijo de Odilon, que lo conocieron cuando era soltero y patrocinaban ellos el equipo Cóndor y la gira Italia y todo eso en los años 50, sí, pues me trataban con una familiaridad enorme, al grado de que se terminó diciendo que los señores Benotto tenían 4 hijos, 2 biológicos, y se va a oír fea la palabra, pero es adoptivo, ¿sí? Y 2 hijos putativos. Los hijos biológicos eran 2 mujeres, que son Teresa y Elisabetta Benotto, mejor conocida como Bettina. Y los hijos adoptivos éramos, en primer lugar, Raúl Garza, que le mando un abrazo a Raulito, y el segundo, Héctor Rojas. Con esa familiaridad y todo, me llaman un día y me proponen dirigir el equipo Benotto.
Vamos a finalizar tantito esta transmisión porque me estoy quedando sin almacenamiento. Voy a volver a borrar unas cosas y ahorita regresamos.